Ahora Noticias. Fue el campamento minero más importante de Chile. Sus habitantes se le llamaban la República Independiente de Chuquicamata. Y ahora el pueblo, con sus calles y edificaciones, parece estar detenido en el tiempo. Chuquicamata, pues, claro. Una zona emblemática del norte del país que hoy cumple 100 años y de la mano de recuerdos de quienes forjaron toda una vida en torno a la minería. El reportaje es de Anuar Farrán, Samuel Labra y Lorena Espinosa. 1.600 kilómetros al norte de Santiago, en medio del desierto más árido del mundo, se construyó un campamento minero que terminó siendo una especie de tierra prometida para miles de personas que llegaron hasta Chuquicamata atraídos por los beneficios que ofrecía la incipiente explotación del llamado oro rojo. Así que un día como hoy, pero hace un siglo atrás, se puso en marcha lo que con el tiempo se convertiría en la mina a rajo abierto más grande del mundo. Comenzaba en Chile la extracción masiva del cobre. Hablar de Chuquicamata es como juntar miles de historias, tanto en las faenas como en este campamento. Un pueblo que tuvo de todo: hospital, teatro, colegio, iglesia y almacenes. ¿Qué es lo que? Es un diario. ¿El Oasis? No, el Chuquicamata vivo. Don Luis Zavala vio el apogeo de este pueblo mucho antes que lo clausuraran. Tiene 64 años y lleva más de 50 como suplementero. Y para este aniversario trabajó él mismo en la confección de este periódico que reúne las aventuras y anécdotas de su querido Chuqui, como él le llama. Tantas. En mi cuerpo tengo mucha historia. Y cuando las cuento de repente me emociona también porque los recuerdos son grandes. Ahora que la gente está subiendo, está volviendo el Chuqui que era antes. Porque a mí me tocaba en oportunidad que he subido acá y no es nadie, tal como se dice, es un pueblo fantasma. Por estos días, Codelco autorizó la reapertura temporal del campamento para festejar el centenario y permitir a quienes vivieron en este sitio reencontrarse con sus raíces. Pena, nostalgia. Nosotros vivimos 17 años aquí en el campamento. Yo en realidad no quería venir, porque hasta los últimos años que trabajé me tocaba venir al Chile y miraba todo esto y me acordaba de cuando entré a trabajar el año 71. Miraba y me da pena. Y ahora estando recorriendo. El campamento se emplazaba a un costado de la mina. Pero ¿por qué se clausuró este pueblo que vio crecer a tantas generaciones? Fueron la polución, el ensanchamiento de la mina y las normas medioambientales las que finalmente empujaron a que en el año 2007 el campamento minero de Chuquicamata cerrara sus puertas. De esta forma, más de 8.000 trabajadores y sus familias se trasladaron hasta Calama, dejando atrás un pedazo grande de su historia y también las viviendas que habitaron durante décadas. Jorge es ingeniero y Franca enfermera. Ambos ejercieron acá, vivieron más de 50 años en esta casa. Tras una década sin regresar, hoy ven con estupor como el polvo y el paso del tiempo han castigado el hogar donde nacieron sus hijas. Living, allá al fondo, y este es el sector de comedor. Todavía quedan algunos recuerdos. Ahora viven en Antofagasta y nos esconden la emoción que sienten en un día que para ellos es muy especial. Mi señora es nacida acá en Chuquicamata. Yo nací en Calama, llegué a los 5 años acá. Mis papás ya estaban trabajando acá. Yo, tanto los papás Franca como míos, y se dedicaban al comercio, comerciante. Y tuvimos 4 hijos acá, que nacieron los 4 acá en el hospital Rollo Achegrón en ese momento. Hoy es el día del reencuentro, de los abrazos con los vecinos y de aquellas imágenes, aromas o sensaciones que van construyendo los recuerdos de toda una vida. Esa misma vida que en otro punto del campamento, don Luis Zavala también trata de evocar. Bueno, aquí está el Hotel Washington, ¿cierto? Que es muy antiguo de Chuquicamata, el primer hotel que estuvo acá y todavía está en este momento. ¿Ah? Después teníamos el Teatro Chile, también construido en 1940 y tanto. Después tenemos llamémosla La Reina, la farmacia Cotorá teníamos ahí, ¿cierto? Y allá teníamos la Casa Milla, donde vendían los géneros,
para hacerlo, las tenía, era muy popular el señor Milla. Efectivamente, este era un local muy famoso. Dicen que en 1948 Hugo Milla Santander renunció a su trabajo y se instaló en esta tienda. Fue el comerciante más antiguo de Chuquicamata y llegó a tener más de 3.000 cuentas de pago mensual. En este libro aún figuran sus clientes. Después de muchos años, la tienda volvió a abrir sus puertas. Ahí están también las corbatas, las maletas, las fotos, la máquina de escribir. En esta casa fue como una casa de muy surtido. Ya desde la traba, del ganchito, del pinche, hasta vendían máquinas de coser. Mi papá tuvo un fluido de crédito de 3.500 créditos. O sea, atendían a mucha gente. Sí, mucha gente. Tenía 8 personas trabajando acá en la tienda. Con gran esfuerzo, Codelco y los descendientes de aquellos comerciantes intentaron recrear los almacenes de la época. Una notable puesta en escena que consideró marcas de la época y los utensilios de los propios negocios. Pero ¿cuáles son los principales hitos de Chucky? En 1912 se creó la Chilean Exploration Company. Luego fue Ramón Barros Luco quien desde Santiago oprimió un botón junto al telégrafo para dar comienzo a las operaciones un 18 de mayo de 1915. En los años 30, Chuquicamata pasó a manos de otros capitales. La Anaconda Cooper Company, que regiría sus destinos por cerca de 4 décadas, hasta que en 1969 el presidente Eduardo Frei gestionó el proceso de chilenización del cobre, adquiriendo el 51% del metal rojo. Chuquicamata pasaría definitivamente a manos de todos los chilenos en 1971, cuando Salvador Allende nacionalizó la industria en Chile. 100 años de historia cumple el mineral y los chuquicamatinos añoran la época dorada de este campamento. Es por lo mismo que hoy decenas de familias han llegado hasta el pueblo para recordar su antigua vida. Y es que gran parte de esa vida se desarrollaba en estas calles. Los exmoradores y el público han tenido durante varios días acceso a exposiciones y eventos artísticos. Si hasta los automóviles de la época aparecieron en este centenario, lo mismo ocurrió con La Verbena, el emporio más conocido de este pueblo en sus años mozos. Esto era el centro de Chuqui. Acá toda la gente se concentraba porque tuviste que al lado está el carro que vamos a exhibir de la Navidad. Ese carro estuvo más de 50 años recorriendo el mineral. Cuando Cobreloa nació, mi papá tiene el primer zorro, que si lo ves en la ventana está, es el primer zorro que tuvimos, cuando estábamos en segunda división. Cuestión que por desgracia para los mineros se ha vuelto a repetir. Los mismos ex clientes de este negocio dan fe de aquellos días que al menos por hoy parecen haber regresado. De un montón de gente que me trae muchos bonitos recuerdos, porque al final vivíamos como en familia. Al final se vivía como en familia. ¿Y este era el almacén de los abarrotes? Cuénteme usted. No, además que el dueño de aquí, para la fiesta de Navidad, salía con un carro de viejo pascuero, se disfrazaba, repartía dulce a todos los niños en la plaza, no, todo recuerdo bonito. Cae la tarde y el desierto, influenciado por el ocaso, adquiere también un color cobrizo. Las maquinarias y estructuras lucen oxidadas, esas antiguas que ya no se usan. La mañana del desierto es interrumpida por las marchas de una banda escolar. Esta es una romería en honor a los fallecidos. En el cementerio de Chuqui hay miles de nichos y ataúdes, pero llama la atención aquellos que no tienen nombre. Tampoco hay registro ni fecha de fallecimiento. Estas cruces simbolizan las muertes anónimas de tantos trabajadores que cayeron en el intento por levantar, por construir lo que hoy significan Chuquicamata y la industria del cobre para el país. Que haya cumplido Chuquicamata 100 años es un hito histórico. Chuquicamata parte del año 1915, cuando lo echa a correr el presidente Ramón Barros Luco en esa época, y marcó un hito tal como lo marcó el teniente. Fueron las dos grandes obras de ingeniería de principios del siglo XX.
Y para Codelco en especial, una vez que se funda Codelco el año 76, posterior a la chilenización que fue el 71, por supuesto que es un hito relevante para Codelco como empresa y especialmente para el país y para todos los chilenos. Chuquicamata tiene tanta historia. Chuquicamatino, acá está Chuquicamata. Chuquicamata no muerto. Está vivo Chuquicamata. Falta poco para el mediodía y Juan nos cuenta lo desconectado que estaban con el resto del país, a tal extremo que él, como suplementero, tenía que vender los periódicos no en la mañana, sino que en la noche porque temprano nadie los enviaba. Los diarios de Santiago se vendían a las 7 o 8 de la noche cuando llegaban. O si no, se vendía al otro día. Al otro día, ¿a qué le llamamos? A las 8 de la mañana, antes que llegara el Mercurio de Antofagasta, porque si no le quitaba venta, y era la pura tercera. Después del año 70... nació el Clarín. En esos años llegaron 70 clarines a Chuquicamata, 70 clarines. Después el Clarín, el que mandaba, le bajó la venta a la tercera. Historias y anécdotas de un pueblo donde llegaban las noticias desfasadas, el mismo que era prácticamente una república independiente en medio del desierto, nos dice Jorge Lira, en el almacén La Verbena. Te puedo contar entre las anécdotas que mi papá una vez fabricante de ropa, vino Salvador Allende y le vinieron a pedir a mi papá ropa para Salvador Allende para que fuera a hablar a los trabajadores de Salvador Allende. Estamos hablando cuando él era diputado o senador, de ese tiempo estamos hablando. Fidel Castro pasó por acá y el resto, todos los presidentes han pasado por acá. En la Casa Milla continúan los abrazos y los reencuentros, momentos en los que volvieron a sentirse como en casa, como cuando eran niños y corrían por estas galerías, propiedad de sus padres. ¿Cómo me gustaría que ellos en este rato estuvieran acá? Ellos serían muy felices. Pero yo sé que de algún lugar ellos están también con nosotros. Somos 5 hijas y las 5 estamos acá. ¿Y un día especial para usted haber vuelto acá después de tanto tiempo? Por supuesto que sí, pues joven. Es la alegría, es lo mejor que me ha pasado en estos años. Volver a la Casa Milla. El día que la familia Yoma Vázquez abandonó la casa de toda una vida, dejaron escritos algunos mensajes en las paredes. Un recuerdo, una señal de que alguna vez estuvieron aquí. Tantos recuerdos que vienen a la memoria. Entonces nos ha costado un poco insertarnos afuera en el sentido que inexorablemente sale la comparación de lo que nosotros vivimos acá, de lo que fue Chuquicamata para nosotros, de lo que era Chuquicamata como ciudad. Entonces siempre está esa comparación. Entonces, es distinto, fue distinto. ¿Y el hospital qué pasó con él? Enterrado. En la provincia del Cobre yo nací. Chuquicamata se llama donde crecí. En este mural quedaron estampados los rostros de los grandes personajes que alguna vez caminaron por este sitio. Desde el insigne defensa de Cobreloa, Héctor Ligua Puebla, pasando por el boxeador minero Carlos Amaya, hasta Alcides Lira, el fundador del Emporio La Verbena. Poca casita y un raro cerro pelado. Me casé y me quedé con Chuqui. Y como todo el mundo, se fue con una pela de Chuqui. ¿Penosos? Sí. Está mi mamita nomás. Tenemos 3 lutos acá. Mi papá y 2 hermanos. Mario, que era el de Cobreloa, y Fernando, que trabajaba conmigo. Cuesta imaginar que alguna vez este pueblo llegó a albergar más de 20.000 personas que vivieron sus penas y alegrías en medio del desierto. Cuesta comparar el silencio de sus calles con el bullicio de la época dorada, cuando el mismo Chile parecía menos civilizado que un campamento donde prácticamente no existía la delincuencia. Darle un saludo a todos los chuquicamatinos, ¿cierto? A todos los chuquicamatinos de corazón y todos los chuquicamatinos que nacieron acá en Chuqui. Les quiero dar un abrazo grande a todos y decir ¡Viva Chuquicamata!
Evitar que este pueblo quede en el olvido es la misión que llevan esos que guardan y añoran este campamento en un pedacito de su corazón. 100 años de historias, anécdotas, penas y alegrías. 100 años de una época que para los chuquicamatinos parece bien lejana. 100 años de trabajos y faenas en una de las minas de cobre más grandes del planeta.